Hoy en el programa Ucrania Hoy, las noticias más importantes de la semana. La OTAN responde a Rusia. La alianza ha lanzado la misión Centinela del Este. ¿Qué significa esto? Ruta insta a prepararse para nuevas provocaciones de los rusos. Misiles rusos podrían dirigirse a Madrid o Londres. Drones del Servicio de Seguridad de Ucrania dañaron 2 petroleros pertenecientes a la llamada Flota Sombra de Rusia. El mayor puerto ruso para la exportación de productos petrolíferos en el mar Báltico ha suspendido sus operaciones. El ejercicio estratégico ruso-bielorruso Sapper 2025, ¿por qué? Se considera potencialmente peligroso en términos de un posible ataque del ejército ruso a países de la OTAN. Mientras tanto, la ONU ha apoyado la declaración sobre la creación de Palestina. Todo esto y más en el programa Ucrania Hoy. Hola, somos de Ucrania. Mi nombre es Giovanni Kulashvili. Suscríbete, danos un like porque comenzamos ahora. En el puerto ruso de Primorsk, 2 petroleros pertenecientes a la llamada Flota Sombra de Rusia han resultado dañados. Esto fue el resultado de un ataque con drones del Servicio de Seguridad de Ucrania el 12 de septiembre. El ataque alcanzó a los petroleros Custeo y Cayune, que navegan bajo la bandera de las Seychelles, según Reuters, citando a sus fuentes. Tras el ataque con drones, el mayor puerto ruso de exportación de productos petrolíferos en el mar Báltico suspendió sus operaciones. El alcance de los daños en la estación de bombeo, que también fue atacada, se desconoce por el momento. Se estima que los daños al puerto de Primorsk ascienden a unos $100 millones por día, así que incluso un cierre a corto plazo resulta en enormes pérdidas económicas. Se ha puesto en marcha la misión Centinela Oriental de la OTAN. Su objetivo es fortalecer el flanco oriental después de que drones rusos cayeran en Polonia. El inicio de la misión fue anunciado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Polonia. El Estado Mayor también publicó imágenes especiales de un avión de transporte francés A-400 aterrizando en Minsk. Morawiecki entregó armas para los cazas Rafale que, según todos los indicios, ya se encuentran en Polonia. El lanzamiento de la misión Centinela Oriental ya había sido anunciado previamente por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa, el general Alexis Gergievich. Un aspecto clave de la misión es una estructura de defensa completamente nueva. Según Rutte, en esto participarán fuerzas aliadas, incluyendo Dinamarca, Francia, el Reino Unido, Alemania y otros. Esta operación es la respuesta de la OTAN a la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco en la noche del miércoles 10 de septiembre. Anteriormente, Supil, citando una fuente del Estado Mayor de Ucrania, informó que Rusia envió deliberadamente sus drones a Polonia. Los drones rusos se desplazaron en 2 grupos. No maniobraron, sino que se dirigieron directamente hacia la frontera polaca. El primer grupo de drones entró en Polonia desde el lado ucraniano, mientras que el segundo lo hizo a través de Bielorrusia, señala la publicación. El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó que derribaron alrededor de 4 de los 19 drones. Uno de los drones dañó el techo de una casa residencial en la aldea de Wirikiola, Lublini Bod. Los restos de otros fueron encontrados en varias localidades. Hablando sobre los ataques de drones rusos en Polonia, el primer ministro saliente Mark Rutte declaró que los últimos misiles rusos podrían llegar a Londres o Madrid en solo unos minutos. Y por eso es un error pensar que la vida en Europa Occidental es significativamente más segura que en su flanco oriental. El problema es la amenaza al flanco oriental, porque aquí existe una amenaza directa. Así que el enfoque está en el hecho de que hay una amenaza directa en el flanco, ya sea de drones o de cualquier otra cosa que pueda afectar nuestra seguridad en línea en la región. Pero, hablando en términos más generales, no me gusta este discurso sobre todo el flanco porque da la impresión de que si viviera en Madrid o Londres, estaría más seguro que si viviera en Tallinn. Y eso no es así, porque estos nuevos misiles rusos, cuando se utilizan, golpean 5 veces más fuerte en todos los ámbitos y llegarán a Madrid o Londres solo 5 a 10 minutos más tarde de lo que llegarían a Tallinn o Vilna. Así que en este sentido, creemos que en esta alianza de 32 países, todos vivimos en el flanco de Europa.
Él entiende que las provocaciones de Rusia no van a detenerse. Y a diferencia del presidente estadounidense Donald Trump, él no cree que lo que ocurrió en Polonia haya sido una coincidencia. Pero, ¿es suficiente la respuesta de la OTAN ante la provocación de Rusia? Por ahora, esta pregunta sigue abierta. Mientras tanto, en Bielorrusia ha comenzado el ejercicio estratégico Zapa 2025. Los analistas los consideran potencialmente peligrosos en términos de un posible avance de tropas rusas desde el territorio de la República hacia los países de la OTAN que limitan con Bielorrusia. Más adelante, más información sobre estos riesgos. Bielorrusia está fortaleciendo significativamente su posición estratégica como un punto clave de concentración militar para Rusia. Periodistas del proyecto Schemes, junto con el servicio bielorruso de Radio Liberty y las publicaciones estonias Delfi e ISD Express, analizaron decenas de imágenes satelitales de Planetab desde 2022 hasta 2025 y mapearon sitios militares en Bielorrusia. No puedo decir qué podría pasar si la base de Orshnik se está estableciendo aquí. Podría ser utilizada para ese propósito. La segunda base se está estableciendo en Gomel, a unos 40 kilómetros de la frontera con Ucrania. Aquí los trabajos comenzaron ya en 2023. Aquí se están construyendo un campo de entrenamiento y táctico, una explanada para desfiles, barracones y un comedor para 680 personas. En cuanto a infraestructura, la instalación parece una base militar típica de Bielorrusia y podría albergar potencialmente una brigada de hasta 3.000 personas. Básicamente podemos ver cómo es el ejército en Bielorrusia. Se asemeja a lo que hay en Gomel. Esto podría ser ventajoso para Lukashenko, permitiéndole mostrar una base militar real en Bielorrusia. En general, por supuesto, Lukashenko se beneficiará de esta infraestructura. Y por supuesto, esto sigue siendo una demostración de fuerza y una muestra poco clara ante amenazas ciertas o fabricadas que podrían surgir hoy, ya sea desde Bielorrusia o, como pueden ver, desde Bielorrusia como un corredor estratégico potencial y significativo para la presencia o las operaciones militares rusas. Basta con recordar que en 2022, Bielorrusia fue utilizada como trampolín o base de operaciones para el ataque al territorio ucraniano. Desde este territorio, grandes columnas de equipo militar se desplazaron y esto continuó durante unos 700 días.
De hecho, también hubo modernización y mejora de los aeródromos. Estos fueron precisamente los aeródromos que Rusia utilizó como base para sus operaciones al inicio de las hostilidades. Estamos hablando de Luninets, Lida, Baranovichi, Yabrovka y Machulishi. En algunos de ellos se repararon las pistas de aterrizaje y se construyeron nuevos hangares, refugios para aeronaves y también sistemas de defensa aérea. Si Rusia hubiera lanzado ataques desde territorio ucraniano, desde algún lugar de la Unión Europea o desde Bielorrusia, no podría haberlo hecho sin preparar cuidadosamente las pistas de los aeródromos. Estos también son aeródromos, así como refugios para aeronaves que fueron preparados y cuyas pistas fueron restauradas para operaciones. En la parte central del país, cerca de Osipovichi, hay un centro logístico. Está conectado con la 465ª Brigada de Misiles. Hay hangares para sistemas Iskona-M, almacenes e infraestructura en la zona ferroviaria asociada con esta brigada y la base administrativa 1405. Sin embargo, si esto ocurre, el sitio es uno de los posibles lugares para la modernización de la infraestructura histórica que los expertos asocian con este centro logístico. Y no se puede descartar que Rusia pueda utilizarlo para desarrollar su propia estrategia. Los ejercicios militares son muy serios y, según tanto el director como las deliberaciones a nivel federal en Rusia, si estas infraestructuras históricas satelitales para ejercicios de infraestructura histórica o desde Ucrania, desde nuestra nueva infraestructura histórica, o lo que también es posible y quizás realista, por supuesto, una historia crítica y compleja, dado el potencial y la devastación desde Polonia y Lituania hacia su propia soberanía. Por lo tanto, todo esto es una señal experta que se asocia con el director de la OTAN. Podemos decir, en paralelo, que el Atlántico Norte ha estado asociado desde hace muchos meses con el ejercicio Iron Defender 2025 en Polonia, y en octubre se asociará una historia desigual. Y por supuesto, el director también está asociado con las infraestructuras históricas. Para infraestructuras expertas de la Federación Rusa, Bielorrusia también está siendo asociada del lado de Rusia, con nuevas bases militares, ubicaciones. Todo esto se está creando en el territorio de Putin. Todas estas bases, todas estas ubicaciones, todos estos sitios son sitios de terceros en el territorio desde los cuales Moscú puede amenazar no solo a Ucrania, sino a toda Europa. Y para ser claros, este proceso no se trata simplemente de asociación. Volvamos al tema de los crímenes de guerra rusos. Los ocupantes están utilizando armas químicas en Ucrania. Aquí están los detalles. Estamos hablando específicamente del hecho de que estas granadas con productos químicos fueron empleadas contra soldados de la 114ª Brigada Motorizada. Según se informa, fuerzas como estas, según se informa,
Esto es, como pueden ver, el químico que nosotros, y existe un lugar así, y ahora en el coche se está recolectando, se está preparando. Uno de nuestros activos más importantes es que tenemos nuestros propios campos de pruebas. Bueno, ya sabes, en Raspberry, donde está Graham, ahí es donde están nuestros campos de tiro, casi 600 hectáreas. Todo eso es para nosotros. Resulta que tenemos mucho tiempo desde que producimos el producto hasta que lo probamos. Todos los demás tienen que ir mucho más lejos, a Domhus y demás. Es decir, hay que gastar mucho tiempo transportando los productos, pero para nosotros aquí, esto nos permite añadir otros y ser más eficientes. Además, incluso la televisión rusa habló sobre productos internacionales, defendiéndose de su propio ejército. Aquí se puede ver claramente esta máscara distintiva que fue producida por la máquina. Y también en este pueblo tan pequeño hay una tienda de comestibles que añadimos. Tuvimos 2.500 casos de servicios ucranianos brindando asistencia médica por síntomas de exposición química. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso respondió de la manera habitual, diciendo que las fuerzas ucranianas organizaron provocaciones para, como siempre, culpar a Rusia. Los funcionarios no descartaron que esto fuera otra provocación antirrusa, creyendo que las supuestas sustancias tóxicas serían utilizadas para lanzar una nueva campaña en organismos extranjeros y medios globales, acusando a nuestro país de ataques químicos. Pero las autoridades rusas solo pueden apelar a su propio pueblo si hay alguna resistencia, incluso intentos físicos de resistencia. Todas estas acciones son reprimidas por las autoridades rusas. Mientras tanto, en Rusia, hay quienes están dispuestos a resistir al régimen del Kremlin, ya sea abiertamente o no. Una de las regiones tiene un movimiento clandestino activo. Esta es la República de Bashkortostán. Además, los bashkires están luchando del lado de Ucrania contra los ocupantes rusos. Más detalles en la historia. Mientras el régimen ruso en Ufa intensifica su represión y reprime cualquier forma de protesta civil, los activistas están encontrando nuevas formas de contraatacar. Algunos están luchando en las líneas del frente como parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, mientras que otros llevan a cabo trabajos peligrosos tras las líneas enemigas, donde cada acto de sabotaje y resistencia asesta un golpe al sistema de Putin. La clandestinidad se llama clandestinidad por una razón. Solo nos enteramos de sus actividades cuando ocurre alguna acción. No a la guerra. No a la guerra. Desde el inicio de la guerra a gran escala, el número de personas dispuestas a oponerse abiertamente al régimen ha ido creciendo de manera constante. Son personas con diferentes puntos de vista políticos y orígenes étnicos. Rusos, bielorrusos, georgianos, armenios, chechenos, básquires y muchos otros, todos unidos por un solo objetivo: derrocar al régimen de Putin. Todas estas son personas dispersas conectadas por diferentes hilos. Los nuevos guerrilleros rusos informan sobre unidades militares y funcionarios, o sobre vías férreas, infraestructura militar u otros objetivos de la resistencia. Algunos no son partisanos. Otros participan activamente en la clandestinidad rusa. Otros decidieron que este economista militar está específicamente vinculado en Rusia. Él tiene mucho. Tienen muchos economistas destacados y decididos. Y esto demuestra cuán importante es la represión para evitar la aparición de tales grupos. Él tiene un grupo llamado SKPPO en general, en realidad, para trabajar en la filosofía del odio en Roster von Don.
Y al mismo tiempo comenzaron a Marco como investigador en SEGI y de hecho realizaron muchos experimentos. Uno de ellos, pensado para el público en general, es Bog Group. Bog Group es una organización de comunistas. Realizan numerosos experimentos con trabajadores ferroviarios. Este es un tipo de trabajador ferroviario como Kota Maktesto Day. Es una especie de líder prominente que creo fue designado como terrorista o extremista. Todo esto ya está sucediendo en Rusia. Vlad Maltsev, Artfor Gotovka. Así que él dice que tiene muchos socios y que si hay alguna historia realmente notable o extraordinaria, pero de la que lamentablemente hay muy poca información, fue aquella notoria explosión en la FSB en Lubyanka, donde este oficial de la FSB fue el objetivo. Pero la historia sobre esta explosión era solo una historia. La gente empezó a decir que fue una explosión de un tanque de helio, lo cual, por supuesto, no puede explicar la historia de ninguna manera, ni las intenciones ni la perspectiva, y así sucesivamente. Se suponía que se iba a llevar a cabo una operación especial en Bashkortostán, el registro Bashur. Esta es una historia muy importante. Hay protestas, manifestantes, historias ilegales y represivas y varios proyectos dirigidos a ciertas organizaciones, así como protestas espontáneas que abandonaron esta república, continuaron intensificándose y causando una interrupción significativa, por lo cual estas manifestaciones han persistido, intensificándose gradualmente y resultando en disturbios considerables en toda la región. Las autoridades rusas culpan a este mismo comité. También es importante destacar las actividades de los voluntarios de la unidad Bashkort, quienes luchan por Ucrania y al mismo tiempo están construyendo un movimiento clandestino en su república natal, el cual se está expandiendo activamente. Además de la capital de la república, Ufa, los combatientes envían a sus agentes a las regiones. Sus residencias locales recopilan el símbolo de la unidad, que es reunido por el RNB, responsable de la compañía Bashkort. Así que en la ciudad de Beley hay muchos de estos símbolos. En este video, las residencias reúnen su apoyo y solidaridad mencionando la libertad para Bas. Los activistas Khan se están reuniendo en torno a las autoridades prorrusas, diciendo que están reuniendo a más personas y que están convocando a las residencias locales a estar vigilantes y cautelosas. Con cautela, suman su apoyo a los símbolos de unidad y libertad. Los Bashkort se están reuniendo para abogar por la igualdad de derechos nacionales, esperando la igualdad como se muestra en el video. La narración humorística y el enfoque sistemático, aparte de lo que ya he mencionado en cuanto a la igualdad, esta actividad no se destaca por el tipo de publicidad que esperamos, ya que conocemos este trabajo y, por supuesto, para construir estas soluciones que se están aclarando en la Federación Rusa. Esto no sucede sin la participación de quienes hoy están trabajando y se oponen al poder de Putin, al régimen de Putin. Y esto es solo una pequeña parte de la resistencia que está ocurriendo, porque en un sistema represivo y de servilismo constante, las actividades de los disidentes continúan a pesar del orden establecido. En Rusia están surgiendo nuevas formas de resistencia y muchas personas que se oponen al régimen están tomando acción. En Palestina, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración de Nueva York, que establece un plan paso a paso para poner fin al conflicto que ha durado casi 80 años. La declaración insta a los Estados miembros de la ONU a reconocer a Palestina como un Estado soberano. Condena los ataques contra Israel en octubre de 2023, pide un alto el fuego en Gaza y exige la liberación de los rehenes. Al mismo tiempo, según la declaración, Hamás debe poner fin a su gobierno y entregar la autoridad y sus armas a la autoridad palestina. La declaración fue apoyada por 142 países, incluida Ucrania. Israel votó en contra, mientras que Estados Unidos y varios otros países, 12 en total, se abstuvieron. En Israel ya se ha calificado la declaración de unilateral y se ha afirmado que el principal beneficiario de su adopción es Hamás. Eso es todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Leemos sus comentarios y sentimos su apoyo. Fuerza a los defensores ucranianos. Gloria a Ucrania. Suscríbete y regálanos un me gusta. Nos vemos la próxima vez. Únete a nuestra comunidad, apoya el periodismo independiente y ayúdanos a traerte la verdad desde Ucrania. Hazte miembro de Ukraine Today. Únete a nosotros ahora.